Por décadas, Europa fue vista como un refugio. Un lugar donde diferentes culturas podían encontrarse, donde los derechos humanos eran una prioridad y donde quienes huían de la guerra o la miseria soñaban con empezar una nueva vida. Pero ahora, parece que algo ha cambiado. En los últimos años, la oposición contra los inmigrantes ha crecido. Hay manifestaciones en las calles, discursos políticos más rígidos y una sensación general de que el continente ya no puede soportarlo más. ¿Qué está pasando? ¿Es una cuestión de espacio, de recursos o hay algo más profundo detrás de esto? ¿Por qué tantas personas, tanto en las calles como en Internet, se quejan de los inmigrantes en los países europeos? Hoy vamos a explorar por qué Europa, que antes era acogedora, ahora parece querer cerrar sus puertas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comencemos con el vídeo. Europa enfrenta una realidad que no puede ignorar. El número de inmigrantes que llegan al continente sigue aumentando. Muchos cruzan el Mediterráneo desde Libia en barcos precarios, arriesgando sus vidas para alcanzar Italia. Otros intentan atravesar las fronteras terrestres desde Turquía hacia Grecia. La infraestructura de Europa ya no da abasto. Países como Italia, España, Grecia e incluso Francia, que son las principales puertas de entrada, enfrentan desafíos enormes. Los centros de acogida están saturados, y muchas de estas personas terminan viviendo en condiciones precarias durante meses o incluso años. El impacto, sin embargo, va mucho más allá del aspecto humanitario. Escuelas, hospitales y servicios públicos en estas regiones están sobrecargados. Esta presión constante ha generado tensiones, no solo entre los inmigrantes y las comunidades locales, sino también entre los propios países de la Unión Europea, que no logran ponerse de acuerdo sobre cómo manejar esta crisis. Es como si Europa intentara apagar un incendio sin suficiente agua. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esto antes de que el sistema colapse? Portugal, conocido por su hospitalidad y su imagen de país acogedor, también está enfrentando tensiones en torno a la inmigración. En los últimos años, la llegada de extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, principalmente brasileños, pero también personas de otras partes del mundo, ha planteado varios desafíos al país. Cada vez más, políticos portugueses discuten la necesidad de revisar las políticas migratorias. Algunos argumentan que a pesar de ser un país pequeño, Portugal está recibiendo más personas de las que puede gestionar. Este tema es particularmente controvertido, porque por un lado, Portugal necesita mano de obra para hacer frente al envejecimiento de su población. Pero por otro lado, el aumento de extranjeros también está generando consecuencias negativas. En el mercado laboral, por ejemplo, muchos inmigrantes aceptan salarios más bajos y trabajos más exigentes con tal de establecerse. Esto ha creado una percepción de competencia desleal entre los trabajadores locales, especialmente en sectores como la construcción, los servicios y la agricultura. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un creciente descontento entre los portugueses, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Pero los impactos no se limitan al empleo. La crisis habitacional en Portugal, que ya era un problema, se ha intensificado aún más. Ciudades como Lisboa y Oporto han visto un aumento significativo en el costo de la vivienda, en parte debido a la alta demanda de alquileres. Muchos inmigrantes, además, enfrentan serias dificultades para encontrar un lugar donde vivir. El discurso de que los extranjeros están ocupando espacios que deberían ser para los portugueses, ha comenzado a ganar fuerza en protestas y redes sociales. Aunque este argumento no siempre refleja la realidad ni la opinión de la mayoría, es un sentimiento que crece, alimentado por noticias sobre el aumento de alquileres, problemas en hospitales o escuelas saturadas. Portugal está intentando encontrar un equilibrio. Por un lado, necesita a los inmigrantes para mantener su economía. Por otro, no se puede ignorar que una parte de la población no está satisfecha con esta nueva realidad. Italia. Italia tampoco está en una situación mucho mejor. Debido a su ubicación geográfica, se ha convertido en la principal puerta de entrada para inmigrantes que huyen del norte de África, en busca de una vida mejor. La ruta más común es a través del Mediterráneo, y la realidad es desoladora: barcos superpoblados, personas en condiciones desesperadas, y rescates que con demasiada frecuencia llegan demasiado tarde.
En la primera línea de esta crisis está Lampedusa, una pequeña isla italiana con poco más de 6.000 habitantes. Sin embargo, en algunos días, la cantidad de inmigrantes que llegan supera con creces el número de residentes locales. El impacto es evidente: centros de acogida completamente saturados, recursos básicos insuficientes, y una población local que se siente abandonada frente a la magnitud del problema. La respuesta política. Ante esta situación, la primera ministra Giorgia Meloni ha adoptado un discurso más rígido. En declaraciones recientes, dejó claro que Italia no puede seguir absorbiendo un número tan alto de inmigrantes sin comprometer su estabilidad. Entre las medidas propuestas están aumentar las deportaciones y crear centros de procesamiento fuera de la Unión Europea. Estas iniciativas buscan frenar la llegada masiva directamente al territorio italiano y aliviar la presión sobre las comunidades locales. Sin embargo, estas propuestas plantean un dilema moral y práctico. Aunque se refuercen las fronteras y se endurezcan las políticas, las personas que arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo lo hacen porque están huyendo de realidades aún más duras. Para muchos, el peligro de quedarse en sus países de origen supera el riesgo de enfrentar el mar o las políticas restrictivas de Europa. Entonces, ¿realmente funcionarán estas medidas? La crisis migratoria en Italia no solo pone a prueba las políticas del país, sino también los valores humanitarios que Europa ha defendido durante décadas. Francia. En los barrios periféricos de ciudades como París y Marsella, la presencia de comunidades migrantes es especialmente alta. Aunque estas áreas podrían ser ejemplos de diversidad, a menudo se convierten en escenarios de conflictos sociales. La falta de integración, sumada a problemas como el desempleo y la precariedad habitacional, hace que estas zonas aparezcan frecuentemente en las noticias por episodios de tensión y problemas estructurales. En las calles, el descontento es palpable. Muchos franceses han salido a protestar, exigiendo un mayor control en las fronteras y políticas que protejan lo que denominan la identidad francesa. El país parece estar profundamente dividido. Por un lado, están quienes consideran la inmigración una amenaza, por otro, aquellos que creen que es una necesidad. Esta insatisfacción se refleja directamente en el panorama político. Los partidos de extrema derecha, antes relegados a los márgenes, están ganando un apoyo sin precedentes. Sus promesas incluyen cerrar las fronteras, limitar la entrada de migrantes, y dar prioridad a los franceses en empleos y servicios públicos. Para muchos, estas propuestas parecen ofrecer una solución. Sin embargo, en la práctica, el problema es mucho más complejo y está lejos de resolverse. La Unión Europea está en el centro del debate sobre inmigración, pero sus políticas actuales han demostrado tener muchas fallas. Uno de los principales esfuerzos del bloque es el sistema de redistribución de refugiados. La idea parece sencilla: los países que reciben un mayor flujo de inmigrantes, como Italia, Grecia y España, deberían contar con el apoyo de otros miembros para compartir la responsabilidad. En la realidad, este sistema rara vez opera como se esperaba. Países como Polonia y Hungría se han mostrado extremadamente reacios a aceptar las cuotas de inmigrantes. Alegan que, además de carecer de infraestructura adecuada para recibirlos, la inmigración masiva podría poner en riesgo sus culturas e identidades nacionales. Esta postura ha generado un profundo impasse dentro de la Unión Europea, cuestionando la solidaridad entre los países miembros y dificultando la implementación de soluciones conjuntas. Mientras tanto, las naciones que sí aceptan refugiados están cada vez más sobrecargadas, lo que intensifica las tensiones y agrava el problema. Durante años, los líderes europeos han debatido cómo hacer que el sistema de redistribución sea más eficiente. Sin embargo, sin un consenso claro, cualquier solución parece estar condenada a fracasar. Por un lado, la población local enfrenta tensiones económicas y sociales. Por otro, los inmigrantes sufren, ya que huyen de realidades extremas buscando apenas un lugar mejor para vivir. La inmigración no es solo un desafío europeo, es un problema global que requiere soluciones más amplias que simples fronteras o políticas aisladas. Si Europa sigue rechazando inmigrantes o, por el contrario, los acepta sin límites, ambos escenarios plantean riesgos difíciles de prever. ¿Existe una solución justa? ¿Cómo se pueden equilibrar los intereses locales con la ayuda a quienes más lo necesitan? ¿Crees que hay una respuesta que satisfaga a todos? Déjanos tu opinión en los comentarios, y dinos qué piensas sobre este tema tan complejo.
Gracias por ver hasta aquí, y descubre otro gran problema que Alemania está enfrentando en este mismo momento, haciendo clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla.